Hola, muy buenas noches. Hoy en nuestro Cara a Cara vamos a charlar unos minutos con Odil Rodríguez de la Fuente, que es bióloga y es la presidenta de la fundación que lleva el nombre de su padre, del también burgalés, el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Está con nosotros Odil. Muy buenas, bienvenida. Hola, buenas tardes. A la carrera. Gracias. Con tu agenda bien apretada, ¿no? Pues sí, es una racha un poco de viajes, un poco loca, sí. En un museo de la evolución humana que le hubiera encantado quizá, ¿no?, a tu padre, y además aquí en Burgos también, bueno, ¿no? Le hubiera fascinado, porque mi padre, como muchos sabéis, era vocacionalmente le encantaba todo lo que tuviera que ver con la antropología, ¿no?, con los orígenes de la humanidad y la gran pregunta, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Entonces, bueno, pues es algo que siempre le fascinó y de lo que habló mucho en sus programas de radio, con lo cual yo siento que está aquí de alguna manera con nosotros también, y el hecho de que Atapuerca esté aquí, que estemos en Burgos, pues es muy emocionante para mí. Estudiaste biología, lo hemos dicho en la presentación, también sí. Cine, estuviste en Estados Unidos. ¿Qué sentiste en ese momento en el que tu madre te dice: Odil, mira a ver si pones en valor todo este patrimonio, este legado de tu padre? No sé si fue un shock. Bueno, no fue, en realidad no fue mi madre la que me lo dijo. Yo efectivamente estudié Ciencias Biológicas y Producción de Cine en Los Ángeles, luego estuve 5 años en Washington DC, en la sede de National Geographic, y cuando volví a España sentía que tenía yo como una especie de deuda pendiente, ¿no? Porque mi madre sí que me contaba, pues fíjate, porque los documentales, porque televisión, porque lo otro, porque la editorial. Entonces tenía la sensación como que estaba todo un poco desperdigado. Y había que poner un poquito de orden, ¿no? Exacto, y de ponerlo sobre todo en albergarlo bajo un paraguas que asegurase ese legado para el futuro, ¿no? Y por eso puse en marcha la fundación. No sé, en un momento lo tenías claro, ¿por dónde empezar con tanto? Ya, pues hombre, yo tenía claro que la misión de la fundación, ¿no?, cuál era el objetivo, que iba a ser no únicamente ser un lugar de referencia para cualquiera que estuviera interesado en la figura de mi padre, sino que le diera una continuidad a su mensaje, ¿no?, y a su trabajo. Y luego todo es cuestión de empezar, poner un pie delante del otro y ir tirando, ¿no? Y gracias a un equipo de personas también que me han ayudado mucho, bueno, pues ha sido un proceso muy bonito en el que he aprendido muchísimo y muy duro también. Ya ha cumplido más de 10 años esa fundación, por eso te iba a decir que ya ha rodado, ya no es casi mayor de edad, pero casi. Sí, ¿qué balance haces de...? Bueno, pues mira, ahora mismo la verdad es que la fundación está en un impasse, porque está congelada. Vivimos un momento, fue hace 2 años, de un concurso de acreedores, y esto nos ha puesto que estamos congelados, es decir, que no estamos desarrollando ninguna actividad. Y la verdad es que curiosamente es algo que incluso agradezco, porque se había convertido la fundación ya en pura gestión. Es decir, para mí como directora pues era estar todo el día preocupada de proyectos, de subvenciones, de justificaciones, y había una gran parte de mí pues que yo quería hacer mi desarrollo personal, ¿no?, y mi vida, y seguir un poco mi vocación. Entonces me sentía un poco estancada en la fundación, eso es verdad. Y el hecho de que haya ocurrido esto pues me ha dado la oportunidad para poder desarrollarme fuera de la entidad de la fundación. Y luego también llegar a la conclusión de que el legado de mi padre es mucho más que una entidad, ¿no? Es decir, lo veo a diario, personas anónimas a lo largo y ancho de España que me agradecen el trabajo que hizo mi padre, cómo elevó el nivel cultural, cómo les hizo conocer una naturaleza que desconocían hasta ese momento. Y yo creo que ese es su verdadero legado, es todas las personas a las que tocó, a las que llegó y que mantienen vivo su recuerdo, y todo lo que él dejó en su obra, que es, bueno, pues una obra audiovisual, de radio, editorial, tremendamente extensa, y que se puede seguir buceando y descubriendo mensajes ocultos muy interesantes. Además de varias generaciones, ¿no?, porque es una figura querida, recordada, pero que sigue siendo querida y recordada a pesar de que van pasando los años. Sí, ¿no? Claro, eso es extraordinario, que esté el 39 aniversario de su fallecimiento y que sigue siendo una persona que parece que está aquí y que sale en televisión todos los días, ¿no? Como me hablan de ella, sigue estando muy vivo en el recuerdo y muy presente y muy añorado por la gente. Cuando se simplifica, hablando de tu padre, hablan de naturalista, ¿no?, pero era mucho más allá, ¿no? Bueno, era un gran humanista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, él, como sabéis, se doctoró en medicina. Y yo creo que también el estudio de la carrera de medicina generó una gran disciplina mental. Era una persona con unas extraordinarias dotes de memoria y de oratoria, y eso tiene que ver mucho con la disciplina impuesta por estudiar una carrera como medicina, ¿no? Pero también el hecho de extrapolar un poco el conocimiento del cuerpo humano y del funcionamiento del cuerpo humano a cómo luego él entendía que funcionaba todo el sistema Tierra, la interdependencia de todas las partes, y cómo el daño que le hagamos a
una parte de ese sistema en una parte del planeta termina teniendo repercusiones sobre la totalidad. Eso es una visión muy avanzada a su tiempo, porque aunque James Lovelock con la teoría Gaia salió en el 69, se le dio la espalda, ¿no?, por la comunidad científica, y no ha sido hasta muy recientemente, en los 90, que la ciencia del sistema Tierra es totalmente aceptada y es la que está de hecho detrás del estudio del cambio climático, pero que observa todo el sistema Tierra como una unidad, ¿no? Y es la visión que tenía mi padre, y creo que eso se lo debe a haber estudiado medicina. Hablabas de pionero también en el mundo de la divulgación, ¿no? Ahora parece normal libros, prensa, televisión, vídeos, pero cuando aquello, tocar todos los formatos, todos los medios... Sí. Era muy novedoso, ¿no? Era un boom. Fue novedoso en todos los sentidos, ¿no? No solamente en el hecho de ser un divulgador nato que tocó todos los palos de la divulgación. Se atrevía con todo, ¿no? Que se atrevía con todo, incluso con cómics y con juegos, ¿no? Tenía mucho foco también en la población infantil, pero sobre todo la temática. En una España, cuando empezó él, en la que existía la Junta de Extinción de Animales Dañinos, es decir, que todos los ayuntamientos de España pagaban a cualquier persona que llegara con los restos de un depredador, eso no tiene nada que ver con el contexto actual, ¿no? Y empezar a hablar de que las aves de presa eran importantes, de que los carnívoros eran importantes, cuando lo que se hacía era pagar por deshacernos de ellos, y que España se convirtiese en uno de los primeros países a nivel europeo en legislación para la protección de aves de presa, y también uno de los pocos países en Europa en los que no desapareció el lobo, por ejemplo, pues eso habla un poco de lo pionero y de lo vanguardista que fue, ¿no? De cómo rompió moldes, y eso es una de las cosas que a mí más me llaman la atención de mi padre, era el criterio que tenía para tener una visión propia, ser un libre pensador y contagiarnos a todos los demás de una visión que en ese momento no estaba en boga, no era lo que se hacía. Y creo que eso es importante. Para que avance la sociedad necesitamos a personas que tengan ese empuje, ¿no? Ese empuje de tener criterio propio y de luchar por las cosas en las que creen. ¿Qué diría Félix si da un paseo ahora por la Bureba y ve los pueblos semivacíos? Pues yo creo que le entristecería enormemente, ¿no? De la misma manera que me afecta a mí, pero más a él, que era un niño de pueblo de pastores, como decía él, ¿no? Es una pérdida enorme, porque el acervo cultural que hay, además oral en gran medida, ¿no?, en los pueblos, es casi también como el cordón umbilical que nos queda con la naturaleza, al mundo urbano. Son los pueblos los que tienen una vivencia real y diaria con los elementos de la naturaleza y con las especies en la naturaleza, y que viven también de esa naturaleza. Entonces, el que se pierda eso, yo creo que es una pérdida enorme, enorme, y estoy convencida que él estaría volcado en generar más conciencia sobre la importancia que tiene el mundo rural y tratar de evitar que perdamos no solamente ya el que los pueblos estén o no poblados, sino las costumbres, ¿no?, y lo que es la producción primaria, la ganadería, la agricultura tradicional, que además en la mayoría de los casos eso es una agricultura sostenible, ¿no? Es lo que ahora se llama agricultura o ganadería ecológica, pero que es lo que se viene haciendo desde siempre en pequeña escala y dentro de los límites que ofrece la naturaleza. Hablábamos antes de especies en peligro de extinción. Hoy en día es el propio ser humano, ¿no?, el que está casi en extinción en el medio rural. Pues sí, claro, en este caso sí, sobre todo un ser humano que vive con otro tempo, ¿no? Yo creo que la tendencia de la globalización que estamos viendo es un poco a homogeneizar todo y todos. Las diferentes culturas que son tan importantes, porque son diferentes formas de vivir la realidad, y con una amenaza como es el cambio climático, que es el mayor reto que nunca ha afrontado la humanidad, el tener diferentes formas de pensar y de relacionarse con la realidad nos da más oportunidades para buscar soluciones, ¿no?, y para adaptarnos a ese cambio. Entonces, la pérdida de cualquier cultura es una pérdida enorme para nosotros, en la que nosotros salimos perdiendo, y yo creo que esa es una característica negativa de la globalización, que está más orientada a facilitar cosas como el comercio, pero que no está orientada a enriquecer las comunidades y a construir de abajo arriba, que es como se tendría que hacer, ¿no?, una globalización bien entendida. Cada día se está más alejado de la naturaleza en sí, y a veces desde las ciudades se tiene una idea de la naturaleza más estilo parque temático, ¿no?, de voy y la naturaleza que yo quiero, con las comodidades que yo quiero, y vuelvo a la ciudad rápido. Exacto. Y eso no es así. No, es que no solamente no es así, sino que la pérdida, como digo, ¿no?, es muy importante la perspectiva, es muy importante darnos cuenta
y eso yo creo que estaba también impreso en el mensaje de mi padre, que no es que nosotros tengamos que salvar a la naturaleza, es que la naturaleza nos puede salvar a nosotros. El mantener una relación con la naturaleza te da no solamente un sentido de plenitud y un sentido de pertenencia a algo mucho mayor, te equilibra, te hace más feliz, es fundamental para el proceso mental y para el proceso emocional de cualquier persona tener una relación con una naturaleza libre y salvaje, ¿no? Entonces, que nos relacionemos o que intentemos convertir la naturaleza en una extensión más de las ciudades o de los parques temáticos de las ciudades es de una frivolidad y de un ensimismamiento y de una estupidez enorme, porque al final los que salimos perdiendo y los que estamos cada vez somos una sociedad más patológica somos nosotros, ¿no? Y la naturaleza es la que nos puede salvar a nosotros. Te he leído en alguna entrevista que la visión urbanita que tenemos de la naturaleza viene un poquito derivada ya de Walt Disney, un poco, ¿no? De esa idealización. Explícamelo un poco. Sí, yo creo que hay una añoranza, ¿no? De, evidentemente, las personas que no pueden vivir a diario con un contacto saludable con la naturaleza tienden también a idealizar sobre todo a algunas especies animales y desnaturalizarlas, ¿no? Porque en Bambi, realidad, por ejemplo, ¿no? Exacto, Sí, que es el primero que viene a la mente. Pero vamos, yo soy muy fan de Walt Disney, mis hijos ven películas de Walt Disney, pero luego hay que saber que eso es algo ficcionado y cómo es la realidad y cómo es la realidad de los procesos naturales, de los ecosistemas, de la naturaleza, el equilibrio en la naturaleza, donde no existen estos conceptos del bien y del mal, donde hay depredación, donde hay muerte, donde hay vida, pero todo al final funciona en equilibrio, ¿no? Y eso es mucho más profundo, eso es una sabiduría que solo te puede transmitir estar en contacto con esa naturaleza. Y el hacer una caricatura de eso y quedarnos con aspectos que yo por un lado a veces es humanizar también la naturaleza. Claro, ¿no? por un lado me resulta encomiable, ¿no? Porque cualquier empatía hacia otras especies animales o hacia otras formas de vida me parece positivo en sí mismo, ¿no? Entonces eso me parece muy bien, pero también tiene que estar dentro de unos límites y sobre todo dentro de una sabiduría, ¿no? de cómo son las cosas y cómo funciona la totalidad. Entonces a veces vemos extremos que ocurren mucho en esta sociedad, no solamente con temas que tienen que ver con conservación, con el ecologismo, sino en muchos otros aspectos. Creo que estamos viviendo un momento en la actualidad de mucho ruido, de muchos extremos, de mucho conflicto, y eso al final es negativo en todos los sentidos, ¿no? Porque confunde, no te deja ver el fondo de la cuestión, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos quietud, que necesitamos explorar más dentro de nosotros, fiarnos menos de todo el ruido mediático, todo lo que hay en los medios, y para eso también es muy importante la naturaleza, ¿no? Es salir a caminar, estar en silencio y escucharnos más a nosotros. El conocimiento, ¿no? No se quiere lo que no se conoce. Hablabas del ruido, ¿no? Es muy habitual. Por los dos lados a veces, ¿no? También esos animalistas, ecologistas, no hay diálogo, cosa que tu padre era un gran dialogante. En la naturaleza lo que sí que está claro es que no hay blancos y negros, es todo gris, ¿no? O sea, son diferentes matices. Claro, bueno, probablemente encuentres desde el blanco al negro, pero encuentres como dices, ¿no? Todos los grises que hay entre medio, pero sobre todo lo que la naturaleza es, al final, es equilibrio. Aunque todo esté compartimentalizado, como nosotros lo vemos y como nos han enseñado a verlo, además porque nuestra cultura es muy determinista, pero al final lo que decía del sistema Tierra, ¿no? Al final todo está unido y todo forma parte de algo mucho mayor, y además la vida es curiosa porque genera las condiciones idóneas para la vida, se autoorganiza para generar más y más vida, es enormemente creativa. Es un fenómeno maravilloso, pero por eso es importante no quedarte solamente con sesgos de eso o con anécdotas de eso, es indagar más profundamente y que cualquier cosa que hagamos los seres humanos en política, en economía, en ecologismo, que vayan hacia unir, que no vayan hacia separar, ¿no? Porque la separación siempre es negativa, siempre alguien o algo sale perdiendo. Y si somos más biomiméticos, si tratamos de ver qué ocurre en los sistemas vivos, ¿no? Y en la Tierra, pues al final, aunque existan todos estos matices de color, todo trabaja para el fracaso o para el éxito de ese todo, ¿no? Y yo creo que ahí deberíamos de aprender mucho e inspirarnos mucho en la naturaleza, como hizo mi padre. En tu caso vives cerca de la naturaleza, ¿no? Si no sigues viviendo en la Alcarria, ¿no? Muy cerquita de... Sí. Aquello de la Casa de Canadá es verídico.
esa casa de típica Canadá. canadiense. Sí, una casa de madera, efectivamente. Sí que te has puesto Sí, al día. Lo que toca. Sí, pues sí, efectivamente es una casa de madera, pero no vivo ahí ahora, porque me tuve que ir a una zona un poco más civilizada, sobre todo teniendo niños, ¿no? Para que es muy importante que tengan relaciones y que, bueno, pues para ir al colegio y demás. Entonces, bueno, pues tengo el privilegio de vivir en el campo, en un pueblo, y sin embargo poder acceder también a todo lo que te ofrece, evidentemente, ¿no? Pues estar el progreso cerca. también, ¿no? Claro, Las es decir, tecnologías. las cosas, las tecnologías, el progreso, las cosas en sí mismas no son malas. Lo que es malo es qué hacemos con ellas, ¿no? Y para eso, en este momento en el que nunca hemos tenido tanto poder en la historia de la humanidad, ¿no? Para hacer cosas y también para vivir bien. Por eso es tan importante en este momento, que es casi como un punto de inflexión en la historia de la humanidad, donde podemos ir por un camino o por otro, hacer un poco más de introspección y saber qué responsabilidad tenemos con tanto poder, ¿no? Y saber si ese poder va a significar nuestro fin o si va a significar prosperar hacia una etapa de mayor madurez y de mucho más equilibrio. Y para poder llegar a esa etapa es imprescindible vivir en armonía con la naturaleza, porque la naturaleza es nuestra identidad y es lo que nos permite vivir en este planeta. De momento que sepamos, no hay otro planeta en el que podamos vivir, pero somos parte de esa naturaleza, ¿no? Aunque vivamos en la urbe y muchos se sientan ajenos a la vida, al resto del fenómeno vital, el caso es que somos una extensión de eso, somos naturaleza pensante, consciente, capaz de verse a sí misma, y como tal tenemos una enorme responsabilidad con el poder que tenemos ahora mismo. Y es muy importante en este momento hacer una búsqueda hacia adentro, ¿no? De introspección, para saber hacia dónde queremos ir y poner a buen uso ese poder que tenemos entre manos. Para terminar, ¿eres de las que ve la botella medio llena o medio vacía? Me explico. El ser humano hoy en día tiene capacidad de cargarse el planeta en 2 días, pero también tiene la capacidad quizá de buscar soluciones, que es lo que ha hecho la especie durante muchos años. ¿En qué parte de la balanza te ves? ¿Dónde lo ves? Siempre medio llena, aunque estuviera mucho más vacía que llena. Que tiene mala pinta, ¿eh? Por supuesto, pero no sé por qué yo tengo la confianza de que forma parte del proceso, ¿no? Y que a lo mejor haya que tocar fondo para reaccionar y para saber lo que nos estamos jugando en todo esto, ¿no? Yo siempre tendré fe en el ser humano y siempre veré la botella, aunque le quede una gota, la veré medio llena. Pues intentaremos quedarnos con ese mensaje positivo. Odil Rodríguez de la Fuente, que ha sido un auténtico placer y ojalá aciertes. Sí, ¿no? Ojalá. Nosotros no tenemos tiempo para más. La próxima semana regresamos con un nuevo Cara a Cara. Buenas noches.